Mi nombre es Julio César Durán y hoy vamos a hablar de la bisectriz de un ángulo. Supongamos que nos dan un ángulo cuya medida es de 50 grados y nos piden que a ese ángulo los dividamos en dos partes iguales. Entonces, yo he cortado el ángulo de acuerdo a la medida que nos dan, ¿sí? Y voy a intentar dividir en dos partes. Entonces, para ello tenemos que plegar, es decir, llevar el lado que esta semirrecta coincida con esta semirrecta o viceversa. Entonces, hay que doblar y obtenemos algo así. En el doble obtenemos algo así. Si lo abrimos, sí, vemos que en el doble tenemos una línea. Esa línea que hemos representado con la semirrecta OC, sí, es la bisectriz del ángulo. Pero, ¿qué es la bisectriz? Bien, la bisectriz es la semirrecta interior que divide al ángulo en dos ángulos iguales. En el ángulo AOB tenemos que OC es la bisectriz, es la que separa el ángulo AOB en dos ángulos iguales, en el ángulo AOC y en el ángulo COB. Pero ¿cómo se traza la bisectriz? Bien, supongamos que tenemos el ángulo AOB de 60 grados. Bueno, si es la mitad, si es la bisectriz que divide en dos partes iguales, será dos ángulos de 30. Pero vamos a hacerlo a la bisectriz por medio del compás. Entonces tomo una medida de compás cualquiera, haciendo centro en el vértice. Trazamos un arco de tal forma que corte a ambos lados. En esos puntos vamos a llamarlo punto X y punto Y. Bien, tomamos la medida de X hasta Y y haciendo centro en X, trazamos un arco con la misma medida y haciendo centro en Y, trazo otro arco que corte al arco anterior. Y en ese punto de intersección vamos a llamarlo punto C. Y nos queda ahora por unir el vértice con el punto C. De esta manera hemos obtenido la bisectriz del ángulo AOB. Si la bisectriz es la semirrecta que divide el ángulo en dos ángulos iguales, este tendría que tener una medida de 30 y este una medida de 30. Para comprobar, vamos a usar el transportador. Tomemos la medida y efectivamente vemos que el ángulo es de 30. Vamos a ver el otro, simplemente lo rotamos, ubicamos bien y contuamos bien 30. Perfecto. Entonces tenemos que 30 grados y el otro ángulo 30 grados, que sumado nos da los 60 grados. Bien, veamos otra manera de trazar la bisectriz de un ángulo. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Con el compás voy a hacer un arco nuevamente. Voy a otra medida, abrimos el compás, otra medida y voy a trazar otro arco. ¿Sí? Perfecto. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a unir este punto
con este punto y luego este punto con este punto. Bien, vamos a proceder a unir con la regla ese punto y este dos puntos. El punto de intersección de esas diagonales, ¿sí?, es el punto C. Y ahora unimos el punto C y nos determina la bisectriz del ángulo. Muy bien. Si el ángulo es de 60 grados, es decir que este ángulo es de 30 y este ángulo y el otro es de 30. Vamos a comprobar con el transportador. Lo colocamos correctamente y vemos que efectivamente es de 30 grados. Lo rotamos y este otro ángulo, vamos a ver, mide también 30 grados. Este mide 30 y este mide 30 grados. Perfecto. Entonces la bisectriz es la semirrecta que divide al ángulo en dos ángulos iguales. Bien, chicos, hemos llegado al final de este video tutorial. Vamos a comprobar al próximo video, en el otro ahora, que buscando la mediatriz de un segmento. En el video anterior vimos cómo trazar una bisectriz de un ángulo y en este ahora vamos a realizar la mediatriz de un segmento. Todos sabemos que aquí vamos a explicar paso a paso. Vamos a explicar hoy la mediatriz. La mediatriz es la recta que divide a un segmento en dos partes iguales. Por tanto, pasa por su punto medio y es perpendicular a este. Para dibujarla, lo primero que necesitamos es un segmento. El segmento es el dato del enunciado y por tanto nos lo darán un segmento desde A hasta B. Lo que vamos a hacer ahora es dividir ese segmento en dos partes iguales. Para ello solo necesitamos el compás y trazar dos arcos. Los arcos que hay que dibujar son de más de la mitad del tamaño del segmento. Se elige esa cantidad a ojo y vemos que la mitad estará por aquí, por tanto estamos cumpliendo y con eso dibujamos dos arcos. El primer arco pondremos la aguja en A, que será el centro del arco, y desde ahí dibujaremos el arco. El segundo arco exactamente del mismo tamaño, pero debe de tener el centro en A, lo tendrá en B. Colocamos la aguja en B, desde allí trazamos el otro arco. Los arcos se cortan en dos puntos. Es por eso que los arcos debieran tener un radio mayor a la mitad, porque si no, no se cortarían. Entonces ahora conectamos esos dos puntos y con eso ya tenemos completada la mediatriz. Suscribidos al canal. Esta línea divide el segmento en dos partes iguales y forma 90 grados con 90 grados. La mediatriz es muy importante porque se refleja en muchos procesos de diferentes formas. Para dibujar una mediatriz no es necesario que los segmentos estén horizontal. Tenemos dos casos aquí, un segmento inclinado y uno vertical. El procedimiento a seguir es precisamente lo mismo. Abrimos el compás, cogemos más de la mitad y trazamos desde A y el mismo desde B. El arco no hace falta trazarlo completamente, podemos trazar solo las olas que se van a cortar y así el dibujo está más limpio. Cuantas menos líneas
auxiliares, mejor la línea deben de existir y deben verse, pero no deben entorpecer el dibujo. Trazamos, tenemos la mediatriz de cemento inclinado y ahora procedemos lo propio en el cemento vertical. Trazamos igual los dos cortes de los arcos y simplemente hay que conectarlo. Y tenemos las dos mediatrices. Así que suscríbase al canal para que vaya viendo todos los videos que estaremos subiendo. Hasta aquí ha sido la clase de hoy. Nos vemos en la próxima, chicos. Bye bye.